Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas tardes, buenos días. Espero que todos estén muy bien, con el favor de Dios, y que su misericordia nos alcance a todos. Bien, este estudio se llama Un pastor, y tomamos como base la escritura de Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan descrédito y en lazo del diablo. Amén. Bien, como dije, buenas tardes, buenas noches o días, según la hora que escuchen este estudio o lo lean. Mis amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo llene sus corazones. No seré obsesivo con las cosas que corresponden a este estudio o enseñanza, pero sé que lastimará el ego de muchos hermanos que se creen pastores y no lo son. Así que antes que dejen de oír esto, les pido con humildad, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, al cual se deben, que escuchen esto hasta el final, y también a quienes no lo son, pues recuerden que ustedes son influenciados por ellos, y no lo digo yo, lo dijo el profeta en el mensaje llamado La influencia de un hombre sobre otro. Por eso mismo les pido su paciencia y comprensión, pues no he escrito esto para molestar, más bien es por si les ayuda en algo saber que muchas actitudes que la mayoría tienen no corresponden al modelo que el Señor nos da. No solo Él, sino también los mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Recuerde, el que cree saber algo, en verdad no sabe nada como debiera saber. Dios ha enviado profetas en todo tiempo, no solo en este tiempo, y todos merecen ser escuchados o leídos por igual. El mensaje de unos ya fue dado con revelaciones frescas para su tiempo y tareas para hacer y vivir, pero hoy es otro tiempo. Y a los que vivimos hoy nos corresponde escuchar las revelaciones del profeta de nuestro tiempo. Usted dirá, yo lo escucho aún en cintas o audios. Sí, pero ¿lo entiende? ¿Realmente lo entiende? Si es honesto o honesta, en su propio espíritu sabe que no, pero no sabe por qué no lo entiende. Comprende algunas cosas, pero no el significado espiritual de esas cosas. Usted puede llamarme mentiroso, y para usted lo soy, pero no para Dios. De eso estoy seguro. No es que lo creo, es que lo entiendo. Y también lo entiendo a usted. Bien, comencemos con el estudio. No será muy largo, pero sí muy provechoso para el que quiera oírlo y estudiarlo, palabra por palabra, y hacer lo que la palabra dice. Pues no será mi palabra, sino la del Señor. Usted puede rebatir eso sin duda, pero le aseguro que lo hará sin razones válidas, que lo justifiquen a usted. Bien, como leímos al principio, en 1 Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 7, que dice, y es palabra de Dios, palabra fiel. Esto es palabra verdadera. Si alguno desea obispado, buena obra desea. Si desea hacer algo bueno, desea ser pastor. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Pero se necesita que el pastor no tenga nada que Dios le reproche o la gente. Marido de una sola mujer, que no sea mañoso de mujeres, sobrio, serio, firme, dueño de sí mismo,
prudente, que no se dé al chiste, ni hablar por hablar, no ofensivo, cuidadoso en su hablar, no chismoso, decoroso, que sus palabras sean sin doble sentido, ni albureras, ni maledicencias, igual su comportamiento decoroso y su presencia también, no enseñando su cuerpo ni presumiendo nada. Hospedador, que atienda lo mejor posible a los visitantes que vayan a él, y que si ve un desvalido extranjero y puede hospedarlo, o si no puede, conseguir quien lo haga, que dé entrada a cualquier creyente de la religión que sea al lugar de reunión, que ceda la palabra a cualquier pastor hermano que lo visite en su lugar de reunión, apto para enseñar, que tenga experiencia en las cosas de la vida y las espirituales, que no solo haya leído la Biblia y la conozca de memoria, sino que la entienda bien en lo espiritual y lo natural. No dado al vino, que no sea tomador, ni le gusten las parrandas, ni las fiestas semanales donde se toma. No pendenciero, que no levante polémicas de cosas que no comprende, ni sea necio en repetir lo que no sabe. No codicioso de ganancias deshonestas, que no exija ni pida lo que no le corresponde, que sea conforme con lo que de corazón recibe, que no envidia a ningún hermano o gentil por lo que ellos tienen, sino amable. Al contrario, que sea amable, apacible, pacífico, tranquilo, que sepa tranquilizar a los que contienden por cualquier cosa. No avaro, que no niegue su ayuda, ni niegue de lo propio a quien pide o necesita. Que gobierne bien su casa, que sepa tener control de su casa sin imponerse y que sepa administrar lo que Dios le da en su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Qué es tener los hijos en sujeción con honestidad? Que sea ejemplo de honestidad para sus hijos y les enseñe los valores morales que él mismo debe tener para que sus hijos no renieguen cuando tenga que reprenderlos, regañarlos y vean injusticia en lo que hace. Pues si dice, no mientan, y él miente, ¿dónde está su honestidad al reprender al que miente? No un neófito, no uno que tenga poco conocimiento, nuevo, que tenga poco conocimiento de Dios y de la vida. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No sea que se crea pastor mejor que otros y caiga en las mentiras y acciones del diablo y en la misma condenación que el diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. También se necesita que no hable mal de los incrédulos, ni de los que no conocen de Dios, ni de la gente que está en las religiones, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, para que no pierda su credibilidad y lo tome el diablo por mentiroso o hablador de cosas que no sabe. Mire, comenzamos con lo que Pablo dice. Si alguno desea obispado, ser pastor, desea buena obra. Pero aquí viene el problema de por qué muchos no pueden ser pastores. Vea, es necesario, no dice si quieres, dice necesitas, se necesita que ese que desea ser pastor sea irreprensible, que ninguno de la iglesia tenga nada de qué quejarse de él. Luego dice que marido de una sola mujer, sobrio, entendido, prudente, capaz de no ofender con palabras ni acciones, decorosos, que ni hable ni vista indecente, hospedador, que sea capaz de recibir en casa si se necesita un hermano, apto para enseñar, preparado para enseñar verdad y solo verdad, no dado al vino, no borracho, ni bebedor social, no pendenciero, que no pelee con nadie por cualquier cosa, no codicioso de ganancias deshonestas, que no exija ni diezmos ni ofrendas, ni dineros para misiones ni campañas, sino amable, que sea amable, compasivo, apacible, pacífico y pacificador, tranquilo, no avaro, no agarrado, tacaño, codicioso, que gobierne bien su casa, que tenga el respeto ganado de su familia,
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que sus hijos le respeten y le obedezcan por amor y admiración, no por golpes, gritos ni amenazas. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un nuevo, no un novato, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, el infierno. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esto último lo explicaré claro, para que lo sepan los que imaginan otra cosa. Mire, no es que la gente hable mal de usted, como todos creen, y se cuidan de que la gente, y se cuidan de la gente. Un buen pastor de Dios siempre será vituperado y todo el mundo hablará mal de él. Pues si usted es un pastor, usted hablará del pecado de los incrédulos. Y a ellos, como a muchos pastores hoy, no les gusta escuchar la verdad y hablan pestes del que les redarguye de pecado. Usted sabe eso. Entonces, no es que ellos hablen mal del pastor, sino que el pastor no debe hablar mal de ninguno de ellos, sean buenos o malos. No le corresponde a ningún pastor decir nada malo de los incrédulos, mucho menos nada de una persona. El pastor está para decir y enseñar que el pecado mata y que quien no se arrepiente, se bautiza y sigue a Cristo está en pecado, sea quien sea. Así sea un profeta o pastor o quien sea. Nada tengo yo que decir del hermano tal, ni mucho menos del vecino tal. Eso corresponde a Dios, no a mí. ¿Entiende? Denunciar a los que traen malas doctrinas o doctrinas fuera de lugar, sí, de ellos puede hablar, pero si es preferible, evite mencionar su nombre. Si puede. Y si no, pues delátelo delante de la gente. No tiene nada de malo, usted está diciendo una verdad. ¿Ve? Usted podrá decir, bueno, si esa es la condición para ser pastor, nadie puede cumplirla. Eso es correcto. Nadie puede cumplirla. Por eso no puede un hombre ordenar a un pastor, porque no será un pastor de Dios. Jamás. Y usted puede decir, pero a mí me ungió el profeta de Dios. Déjeme decirle que el profeta Eliseo ungió a su ayudante Giezi. Pero si leen el capítulo 5 de Segunda de Reyes, leeré Segunda de Reyes, capítulo 5, versos del 14 al 27, y vamos a ver qué pasó con Giezi. Dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Él quién? Naamán. Naamán era un sirio leproso, general de Siria. Y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, Eliseo. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio de la lepra. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él, Eliseo, dijo, vive Jehová el Señor, en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le instaba o le insistía que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda o sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar en él, se apoyare en mi brazo, si yo también me inclino en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, el Señor Dios perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, ese ungido, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando nada de su mano de las cosas que había traído. Vive el Señor Dios que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Ve, estaba mintiendo.
te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Un talento de plata eran como 30 kilos. Y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató los talentos de plata en 2 bolsas. Y los vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él, de Giezi. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de aquellos, o sea, de los siervos, y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra vez estaba mintiendo. Él entonces Eliseo le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él, leproso, blanco como la nieve. Amén. Allí tiene al ungido. Ve, se dará cuenta que Giezi actuó mal. ¿Creen que solo él lo hizo? Pues vean a Judas el Iscariote. Él vendió al que lo ungió apóstol. Y puedo seguir por la Biblia de tantos que fallaron siendo ungidos. Pero, ¿por qué si Dios no falla? Claro que Dios no falla. Pero un ungido solo es una posibilidad de ser un pastor o un ministro de Dios, si es que Dios lo escoge. Y él se sujeta a Dios. Entonces Dios lo preparará para que sea, para ser un pastor. ¿Entiende? Le voy a decir qué pasa. Usted me entenderá mejor si lee el mensaje Los ungidos de los últimos días, del profeta de la hora. Ojo, dice ungidos, no dice enviados de Dios. Dice ungidos. Mire, y ponga atención. Un ungido es ungido por el pastor porque le ve posibilidades de ser un buen pastor. Pero eso no lo hace pastor. El pastor lo ungió por si Dios lo toma y lo prepara. Para eso lo ungió, para que Dios se fije en él. Y claro, Dios se fije en él. Pero, ¿sabe usted qué hace ese prospecto de pastor? Lo primero, él ya se cree pastor. Segundo, se llena de soberbia y arrogancia, pues es un ungido. Tercero, su orgullo se crece hasta el cielo, sintiéndose superior a todos los hermanos. Cuarto, él comienza a estudiar los mensajes, la Biblia y todo lo que puede, porque tiene que prepararse. Él cree que es el próximo pastor. No sea que otro tenga más conocimiento de la letra que él y lo desbanque del pastoreo. Y quinto, comete el más grande error que puede cometer un ungido. Se pega tanto al pastor para copiar sus palabras, sus gestos, todo lo que puede, para parecerse al pastor en todo, creyendo que eso hará que la gente lo acepte a él. Y tiene razón, la gente lo acepta a él, pero Dios lo desecha. Esos son 5 errores que hacen los ungidos, casi todos, yo diría el 99% lo hacen. Su propia vanidad los pierde porque no se dan cuenta que esos errores son para perderlos, aún como creyentes. Vea, si usted se cree pastor, porque lo ungió un pastor, no importa qué tan santo es, todavía él tiene pecado que pagar, con su muerte. Otra vez, se lo explico. Si usted se cree pastor porque lo ungió un pastor, no importa qué tan santo es el pastor que lo ungió, todavía él tiene pecado que pagar con su muerte. Y si un hombre pecador lo ungió a usted, ¿por qué debe usted creerse ya pastor? ¿Qué no leyó la Biblia en Mateo 23:34 que dice, por tanto, he aquí, yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en sus sinagogas, y perseguirán de ciudad en ciudad? ¿Será acaso que leí mal? Porque ahí no dice, yo mandaré que unjan, ni tampoco dice que los pastores unjan a los que yo mande. ¿Verdad que no dice eso? Más bien dice, yo enviaré. Hermano, pero el profeta dijo, sí, también Dios dijo a Moisés, úngeme a Josué como profeta en lugar tuyo. Pero Josué no era un arrogante, caprichoso ni creído. Él era como un esclavo de Moisés. ¿Entienden eso? También dijo a Elías, úngeme a Eliseo como profeta en tu lugar. Sí, pero Eliseo era un campesino humilde y buena persona, no un arrogante engreído.
Y también les puedo señalar a muchos en la actualidad que son pastores de pacotilla y fueron ungidos por verdaderos pastores de Dios. Pero ellos anularon la unción con su orgullo y su arrogancia, con su pedantería y mal genio, con su falta de amor, al que los amó hasta morir en la cruz y aún ahí pidió perdón para nosotros. Que le destruimos con nuestros pecados. Un mal genio, la arrogancia, la presunción, la pedantería y vanidad ahuyentan el espíritu de la unción. ¿Que no saben que la unción es un espíritu? Dudo que lo hayan sabido antes. Lo saben hasta hoy, que lo escuchan aquí. Pues sí, hermanos amados y hermanos arrogantes y desviados, la unción es un espíritu de Dios. Por eso se representa siempre con aceite. ¿Ve? El aceite de la unción no es un símbolo, es una realidad espiritual que ustedes desconocen y que ustedes dejan fuera por su torpeza de entendimiento. Miren ustedes, quiero decirles algo que es tan real como que me escuchan. Si es que escuchan, claro. Ustedes son como los fariseos, todos eran ungidos y todos creían a Moisés y la ley, según ellos. Pero Dios les envió a Juan el Bautista para enderezarlos y que escucharan a Dios. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Cerraron sus oídos y sus ojos y la puerta de su mente para no escuchar al ayudador que Dios les había mandado, para que recibieran a Cristo Jesús, su Mesías. Luego vino Jesús, Dios en persona humana. ¿Y qué hicieron? Lo mismo. Así es hoy con ustedes. Dios manda a uno con la verdad y cierran la puerta de su mente, pues ustedes son ungidos. Su arrogancia y orgullo es más grande que su amor por Dios, pues solo se aman a ustedes mismos, pero un día estarán muriendo y estas palabras les resonarán en su mente, y su propia conciencia les acusará de pecado, y sabrán que Dios estuvo con ustedes tratando que fueran pastores de verdad, pero ustedes cerraron sus oídos para no escuchar la verdad, y sus ojos para no ver que Dios, vestido de carne, en uno que ni dice ser algo, les quiere enseñar, porque ustedes son ungidos. Y sabrán que su orgullo se acabará ahí, y su arrogancia y todo lo que se creen ser. Pero algo comienza, una horrible realidad. Algo les comienza a decir que ustedes van a pagar ante Dios por esa afrenta. Y sabrán que los fariseos y saduceos que cerraron la puerta a Jesús nuestro Señor y lo mataron, se quedaron cortos para lo que ustedes hacen. Pues ellos mataron al Señor Jesús, también porque era necesario que Él muriera para que nosotros y ellos mismos vivieran, pues sin su muerte nadie sería salvo. Y ellos por su idolatría a Moisés y apego a su tradición defendían lo que creían correcto. Aún así, qué fácil oyeron a Judas Iscariote. Ahí abrieron su mente, sus oídos y sus ojos, todo lo que pudieron para hacer el mal. Pues era un buen negocio, ¿verdad? Y ustedes no tienen excusa, están bajo gracia, tienen el mensaje del hermano Branham. ¿Por qué le cierran la puerta a la verdad? ¿Por qué mejor no se arrepienten y se dejan guiar por Dios en humildad, en amor, en compasión, en armonía? ¿Por qué no le abren la puerta al Señor para que entren en Él y Él en ustedes y puedan cenar con Él y Él con ustedes? Es muy difícil ser nadie, quizá para ustedes sí, pero no lo es. No. Solo hagan a un lado su arrogancia y su orgullo, su pretensión, y deje que Dios lo ayude. El hombre no puede hacer lo que Pablo dice. Un pastor no puede hacer nada por usted, pero Cristo lo puede hacer una nueva criatura y sujetarle todas las cosas, incluyendo su mal genio, su lengua, su ira, su arrogancia, su orgullo. Y usted verá que Dios lo enviará, no el hombre. Cuando Dios lo haya transformado, usted lo sabrá de cierto. No es un mito, es la verdad. Usted será un enviado por Dios. Cuando usted sea como fue nuestro Señor Jesús, un buen pastor. Un buen pastor enseña con paciencia, no está a la espera de recibir nada. Enseña los beneficios espirituales y naturales del diezmo, no lo exige, ni lo espera con ansias. Dios le dio las manos para trabajar, y cuando no pueda, Dios se hará cargo de usted. Un buen pastor ve la necesidad de sus hijos y las cubre antes que las suyas. Si no puede hacer esto, ¿cómo lo hará con un hermano en Cristo que necesita? Un buen pastor guarda su paz, no arma pleito con nadie. Si tiene que discutir algo,
sobre la palabra de Dios no va a Moisés ni a hermano Branham, va a la Biblia, consejo del profeta de la hora y de Cristo Jesús mismo. Pues en la Biblia está dentro el mensaje, no la Biblia dentro del mensaje. Entiéndase bien claro. En la Biblia está adentro el mensaje. El mensaje salió de la Biblia, no la Biblia del mensaje. Entiéndase bien claro eso. Y a los hermanos que no son ungidos digo también, no sean soberbios con los incrédulos, ni se crean mejor que ellos. Eso no es de Dios. Antes, porque conocemos la palabra, debemos ser más humildes y pacientes con ellos, para enseñarles y que nos escuchen. Debemos hacerles sentir que ellos son importantes para Dios, nuestro Señor. No fingir, hacerlos sentir de verdad que ellos son importantes para Dios, nuestro Señor. Las almas se ganan con bondad, con paciencia, con constancia, con virtudes, y se corrigen cuando el Espíritu Santo de la palabra de Dios pueda entrar en ellos. No sean arrebatados, antes sean serenos, guarden la paz que Dios nos heredó para ustedes. No la pierdan, pues a todos el Señor Jesús nos dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas realmente, para que seas real. El oro es realeza, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte, santidad. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque te crees santo, pero no lo eres. Y unge tus ojos con colirio para que veas, para que puedas ver el reino de Dios, nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Déjate castigar por Dios. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Ve? He aquí yo estoy a la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Dice yo. ¿Quién está ahorita a la puerta? El hermano José Luis, no. Es Dios, es nuestro Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno entiende mi voz, entiende lo que digo y abre la puerta, abre su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ve? No lo que el hermano, no lo que el pastor Julano, no lo que el Papa, no que el obispo, no. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Apocalipsis 3, del 15 al 22. Eso lo acabo de leer. Usted puede leerlo en su Biblia, no es invento mío. Ahí claramente dice que le cerramos la puerta. Y él sigue ahí tocando para ver si alguno le abre la puerta. Y usted dirá, hermano Branham dijo que son a las religiones. Bueno, ahí dice si alguno. Eso no es una iglesia, eso no es una religión. Si alguno es alguno, algún hombre o mujer individual, alguno, no aplica a las iglesias religiosas, pero más aplica a usted o yo, alguno, ¿ve? Porque no le dejamos entrar en nosotros. Pues dice, si alguno abre la puerta, entraré a él, no a ellos. ¿Sí entiende? Si oye mi voz, porque tampoco dice, si me ve a mí. Si oye mi voz, más bien dice, escucha mi voz. Esta es su voz. Abra usted esa puerta cerrada. No se niegue por orgullo el placer de cenar con el Señor y Él con usted. Lo dejo a su criterio. Aún su libre albedrío vale. Solo no llore cuando el tiempo se acabe, pues de nada le servirá clamar a Él, porque el Señor ya no estará cerca de usted, a la puerta. ¿Desea ser pastor? Cumpla con esos requisitos y póngase en manos de Dios, con humildad. Ábrale la puerta. ¿No desea ser pastor, pero Dios lo impulsa a predicar y no sabe nada de Dios? No tema, sea humilde y haga lo posible por servir a Dios como Él manda. El Espíritu de Dios, el Santo, le dará que hablar. El Espíritu Santo le dará que hablar. En eso conocerá que Dios lo ha enviado.
porque no podrá parar de decir la verdad y encontrar que hay mucha diferencia de lo que usted dice en la Biblia y el mensaje de la hora, y recibirá revelaciones irrefutables de cosas que los grandes no saben. Y esa es otra señal que Dios lo ha enviado. Otra señal es que le costará casi ningún esfuerzo predicar o enseñar y aconsejar a los hermanos, porque Dios le proveerá todo eso, sin que se esté matando por aprender toda la Biblia de memoria, ni el mensaje de memoria, muchas veces apenas leyéndolo. Pero lo más difícil aún para los estudiados y que ni el diablo puede imitar es saber a ciencia cierta lo que dicen los profetas, desde el primero hasta el último. Las luces, el diablo las imita. El conocer los pensamientos, no puede, pero adivinarlos sí. El espíritu de Pitón es el espíritu del diablo. Y el diablo usa psicología también. Psicología, como dicen, para conocer los pensamientos. Pero conocer los misterios de Dios, revelados, entendidos, entendiendo a los profetas, no puede. Ni saber de cierto lo que alguien hace estando lejos. Vea, le doy 2 tips para que entienda esto. Por ejemplo, el diablo no puede saber, no entiende a los profetas, porque si los entendiera, entonces no le hubiera dicho al Señor Jesús en la tentación, si eres hijo de Dios. Él debería de saber que Jesús era hijo de Dios. Pero el diablo no entendió Isaías, capítulo 9, verso 6. Ve, no entendió muchas cosas, porque desde Moisés dijo, el Señor les levantará de entre los suyos, de entre su pueblo, profeta como yo, de entre sus hermanos, profeta como yo. Y allí estaba, parado, y el diablo le pregunta, si eres hijo de Dios, haz esto. Ve, no sabía que era el hijo de Dios. Ahora, menos puede saber lo que alguien hace estando lejos. Y Eliseo supo lo que hacía Jesse mientras pedía plata y los vestidos. El Señor Jesús sabía lo que estaba haciendo Natanael cuando lo encontró Felipe. Así que no cualquier creyente es un pastor. Dios prepara y envía a estos para un propósito claro, preparar sus hijos para el tiempo que sigue. Esto lo hace a través de un verdadero siervo enviado de Dios. Dios los bendiga ricamente, hermanos y hermanas. Espero que este estudio de uno que no tiene ningún título les ayude. Tengo testimonios de algunos que oyeron, pero no deseo ponerlo. Ya esto es suficiente. Amén. Dios los bendiga. Su hermano en Cristo Jesús, José Luis Carrera Torres.